que le mandamos un abrazo enorme a Jorge de Cuyaya, que nos contó un poquito más de él. Y con esto damos pie también a darle la bienvenida a nuestro invitado, que ya lo tenemos en línea, Benito Carlos Aramayo, licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires y, como bien lo había dicho antes de la pausa, profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy. Profe, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Minuto a Minuto. Buen día, Carly, buen día, Hugo. ¿Cómo están ustedes? Saludos a la audiencia. Nosotros los gustosos de saludarlo a usted y también para que nos clarifique un poquito más el tema de los valores que se dieron a conocer ayer en el caso de la inflación. Bueno, acaba de hacer el comentario de Jorge de Cuyaya, dijo, ¿no? Sí. Que hace su propio cálculo, da su opinión sobre los indicadores que escucha sobre el nivel de inflación y, bueno, tiene sus fundamentos y creo que es la opinión que debe estar en la inmensa mayoría de la población, que en la vida diaria bueno, va viendo cómo es la realidad de lo que son los precios, por un lado, el nivel de la inflación sería, y sus ingresos, que es lo que interesa a la hora de opinar sobre cómo está pasando la mayoría de la población en materia económica y su preocupación porque no le alcanza, digamos, el sueldo, no se llega a fin de mes, como dicen, y la preocupación de cómo sigue la cuestión de aquí en más. Bueno, lo que ha dicho el INDEC es algo que tiene una parte que es realidad y una parte que es dibujo. La parte de realidad es que la tendencia hacia una inflación menor a la que veníamos teniendo en los primeros meses es cierta. ¿Por qué? Porque el ajuste que se ha producido en la economía, lo que tiene que ver con el ajuste, lo volvió a decir anoche el presidente Milei, la más importante de las políticas de ajuste de la historia de la humanidad, dice, ¿no? Él se compara siempre con miles de años. Y por lo tanto, esto de decir está en baja es la parte de la realidad, de la verdad, y la parte que se oculta es que hay indicadores que no están bien hechos porque el índice de precio al consumidor está totalmente desactualizado. Hace 20 años que no se quiere modificar la medición de algunas de las variables que componen, digamos, ¿no?, lo que integra la medición o lo que se llama técnicamente el universo de la muestra estadística, y bueno, y esto hace de que esté muy limitada en sus alcances. Y esta es la razón por lo que la población no percibe de que esté sucediendo la cosa tal como dice el gobierno, aunque puede aceptar de que hay una tendencia a la baja. ¿Se entiende? Cómo es el circuito entre lo que informa el gobierno y lo que percibe la población. Aramayo, ¿qué tal? Hugo Krasnoroda, los saluda. Buen día, Hugo, buen día. El gobierno logró más allá de este debate sobre los índices, que está muy bien, el gobierno logró una baja muy acelerada de la inflación, pese a que liberó los precios de las tarifas y pese a que desreguló muchos otros precios, ¿no? Lo cual uno podría adjudicarle una victoria, y pese a que devaluó, digamos. Tomó todas medidas inflacionarias y la inflación hoy, núcleo, te daría 0,7, porque el 2% lo tenés del crawling peg, que es la devaluación del tipo de cambio oficial, y un 0,7 de inflación. ¿Cómo se explica que la inflación haya bajado tanto pese a tantas medidas inflacionarias? Bueno, primero vamos por el tema de la inflación núcleo. La inflación núcleo es la que se mide sin la estacionalidad. Exacto. ¿tá? Y sin los precios, algunos precios que todavía regula el gobierno. ¿tá? Pero lo que sucede es que en esta situación que veníamos viviendo, tengan en cuenta que arrancó diciembre con el 25%, enero ya tenía el 15%, 20,6. Sí, y después a partir de ahí empezó una baja del 11 hasta 13,8, 11, corrijo, tengo en la cabeza así. Sí, sí. Y después en los últimos 4 meses tuvimos alrededor del 4%. Esto es el nivel general.
pero hay cosas que no tienen que ver con ese nivel general. Por ejemplo, el aumento, yo les voy a dar lo que ha aumentado aquí en Jujuy, en lo que va del año, los servicios, para después cruzarlos con la evolución de los salarios, tanto privados como públicos. EGESA, en lo que va del año, hizo un ajuste del 171% en la tarifa de energía. El boleto de transporte automotor que usa la población todos los días subió un 497%. Y el gas, que es lo que impacta mucho en el consumo de los hogares, subió un 745%. Entonces, con estos indicadores porcentuales de lo que es la realidad de Jujuy, se entiende por qué la población está pasando por un momento muy crítico, porque en el caso de los estatales, que tiene su importancia, porque son aproximadamente 100.000 salarios los que se abonan mensualmente en la administración pública, a nivel central y a nivel municipal. La evolución del salario del escalafón general en la provincia de Jujuy fue del 97.94%. Eso es lo que lograron los estatales en lo que va del año. En los docentes hay un poquito más en relación al salario mínimo de la docencia, que anda aproximadamente en el 120% de aumento de salario mínimo. No quiere decir que sea eso el salario en aumento de la planta de docentes en general. Y por lo tanto la pérdida de capacidad adquisitiva, si se tiene en cuenta lo que les acabo de decir, de lo que es energía, lo que es boleto y lo que es gas, es brutal. Y por lo tanto es lo que se siente en los hogares y lleva angustia a la población, a todas las familias que no pueden hacer frente a sus necesidades y están buscando la manera de, para decirlo en un término muy popular, están bicicleteando el consumo con las tarjetas. Hay familias que tienen 7, 10 tarjetas. Sí, es muy peligroso. 10 tarjetas. Muy preocupante. Y lo que hacen es, la que se vence, la pagan, y las que no se vencen, inmediatamente vuelven a adquirir todas las necesidades de consumo con esas tarjetas que son múltiples, de todo tipo y color, inclusive de mutuales que han pululado en la ciudad, ofreciendo efectivo a tasas desorbitantes. Por lo tanto, el endeudamiento de la población en ese sentido también es muy importante. No sé cómo se llegará hasta fin de año, pero van a volver a haber refinanciación, ¿no?, de las deudas familiares con todo este sistema de tarjetas y de mutuales que está generalizada en la población la situación. Esto es lo que quería. Sí. Le hago una consulta particular de Jujuy. Usted toca, me pareció muy interesante esto que dice de primero cuál fue el impacto de lo que fue, podemos hablar de los servicios, habló de números estratosféricos, creo que escuché de gas 470%, me cuesta hasta hacer la suma en el año cuánto habría dado de la factura, yo no tengo registrado que haya sido tanto, pero bueno, está bien. La otra pregunta, para Jujuy el turismo es clave y determinante, ¿sí? Sin embargo, Argentina se puso cara en dólares, con lo cual el turismo está empezando, hay récord de ocupación en Punta del Este y en Brasil, y se baja el turismo en Argentina y por ende en Jujuy. ¿Cree que el gobierno tiene que devaluar para poder tener algo de competitividad, o también la industria del turismo en Jujuy se nos va a venir abajo por el dólar caro? No, se va a ver afectado, pero además el gobierno no tiene la intención de devaluar, porque para eso tiene la pauta de la devaluación mensual del 2%, que es lo que se ha pautado inclusive para el presupuesto 2025. Es decir, tiene un supuesto de que el dólar a diciembre del año que viene va a estar aproximadamente en 1.300 pesos por dólar. Quiere decir que no hay en ese sentido posibilidad de que se devalúe para incentivar en este caso puntualmente el turismo. Lo que va a haber es ingreso. La Argentina es uno de los países más caros, si no el más caro de toda la región, creo que es el más caro de toda la región, porque además si se compara lo que es el nivel de la inflación de los países en la región, nosotros tenemos en el mes, cosa que hace alarde el gobierno de haber llegado al 2.2
al 2.7. Lo mismo que ellos en todo el año. Sí, Bolivia tiene un 4.5 en el año, Perú tiene un 5, Chile tiene un 4.2, Brasil tiene un 5.6, es decir, estamos muy lejos, anual. Estoy haciendo referencia a la inflación anual. Y nosotros hacemos bulla, el gobierno obviamente hace bulla y se vanagloria de estar en una buena senda en materia de política económica, con inflación que ya en lo que va del año, ¿no?, es de 107%. Enero-octubre dio 107%. Sí. Y la inflación interanual a octubre es del 193%. Somos, en este sentido, uno de los países de inflación más alta del mundo. Benito, siguiendo con la línea de la pregunta de Hugo, traerlo al plano local, hay un proyecto que tiene que ver justamente con la coparticipación municipal, una iniciativa para reunir intendentes de distintas localidades con problemáticas que atraviesan las necesidades de la sociedad, de la comunidad, y teniendo en cuenta esto de que los gobiernos locales, ¿no?, los gobiernos provinciales, esto de la autonomía financiera, que es algo que fomenta el gobierno nacional, de soltarle la mano a las provincias y también a los municipios. ¿Cómo lo ve usted al tema de la coparticipación? Bueno, la coparticipación municipal no tiene ley. Ustedes conocen de que el gobierno habla y da vueltas mucho sobre que va a haber una ley de coparticipación para que se establezcan pautas precisas, ¿no?, y permanentes por ley, y hace una distribución que tiene una pauta, pero no deja de ser discrecional, lo que hace el gobierno central de Jujuy respecto de los municipios. En un momento, quiero decirle para que la audiencia conozca, donde el gobierno tiene muchísimo dinero disponible que hace posible de que tenga superávit mensual. Le doy 3 cifras para que ustedes la mantengan, digamos, en la difusión para la audiencia. El gobierno, en lo que va de este año, ha tenido un incremento de la coparticipación federal del 320%. Muy por encima de la inflación. Exacto. Tiene ingresos reales, es decir, por encima de la inflación del 111% hasta septiembre. Quiere decir de que estamos con un gobierno que, además de tener superávit fiscal, tiene tenencias de fondos de inversión, lo que antes hacía con plazo fijo, y compra de bonos, que ha hecho posible de que tengan en este momento aproximadamente 220.000 millones de pesos en colocaciones en el Banco Macro. ¿Se entiende? Entonces, un gobierno que alardea de que tiene estabilidad, digamos, fiscal, que tiene superávit fiscal, lo reconocen, no dice dónde pone el dinero que le sobra, y no dice, mucho menos, por qué le da a los estatales un bono en 4 cuotas de 50.000 pesos para no llevarlo al salario básico o a los aumentos por paritaria, y con ese dinero, que es una cifra muy importante, de 220.000 millones de pesos en colocaciones de fondos de inversión, que lo reconocen en la cuenta de inversión que han publicado hace poco tiempo, no más de 15 días, donde a diciembre del año 2023 ya tenían 155.000 millones de pesos. Si se le aplica la tasa de interés que estaba vigente, ahora es menos, pero en un momento se llegó a tener colocaciones al 9-10% mensual, estaríamos con la cifra cierta de que tienen 220.000 millones de pesos en fondos de inversión, o lo que antes era o se ponía en plazo fijo. ¿Y por qué no hay una mejora en la oferta a los estatales? ¿Cómo? Entonces, de acuerdo a su visión, si está toda esta plata en el banco, ¿no? ¿Por qué no se le mejora la oferta a los estatales, teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos un paro por tiempo determinado del CEDEMS por segunda semana seguida, ¿no? Así es. ¿Por qué le pasa al gobierno, digamos? Él no lo quiere hacer, prefiere poner en otras cosas el dinero, ¿no?, que sobra a la provincia, no es que le falta,
en cosas que tienen que ver con lo que ya se preparan en materia electoral para anticipar las elecciones, según dicen, para mayo o junio del año que viene, y tal vez para abril. Es decir, está haciendo un colchón con los recursos de la provincia y después lo irá ejecutando en función de las necesidades electorales que tenga cuando comience el año 2025. Pero para darles una idea de perspectiva, no solamente de Jujuy, sino también de la economía nacional, quiero decirles que el gobierno nacional alardea también de que tiene una situación bajo control y que empiezan a haber sectores de la economía que están en recuperación. Si se mira objetivamente la realidad, en reanimación están sectores como el automotor, porque hay una realidad que es bastante evidente. Como no hay rendimiento de depósito en plazo fijo, están al 3% mensual, y como el dólar está planchado por la política que tiene el gobierno en materia de tipo de cambio, hay una franja de la población que prefiere invertir en automotores, por ejemplo. Por eso están en reanimación las terminales automotrices. Y lo mismo pasa con la fabricación de motocicletas. La motocicleta ha venido a reemplazar, ¿no?, lo que es el gasto que tiene una familia en transporte diario, y habrán visto ustedes deambular por la ciudad motonetas o motocicletas con 3 o 4 en una sola motocicleta, y esto también está en reanimación. Y hay otro sector que tiene también bastante indicadores, digamos, que dicen de que se está usando más la capacidad instalada de la línea blanca del hogar. La línea blanca del hogar también está con alguna actividad en alza, y el resto de los sectores todavía están en picada porque continúa la depresión económica que ha llevado a que se cierren en lo que va de este año 16.500 empresas industriales pequeñas y medianas, pyme. Este es el verdadero cuadro de situación. Y como no hay recuperación del consumo, el consumo ha caído en el mes de septiembre un 22% interanual. No se sabe todavía cuánto ha caído el consumo en octubre. Y la inversión que anunciaba el gobierno que iba a venir no existe. Lo que se está haciendo para reanimar algunas ramas de la producción es con el capital ya instalado. Es decir, no hay nuevas inversiones que permitan decir se amplía la base de inversiones para aumentar la producción en ramas que están caídas. Por lo tanto, la perspectiva es que si no hay recuperación del consumo y no hay inversión de capital para nuevas actividades industriales, la recesión va a continuar y no se avisora un cambio en el ciclo económico a corto plazo. Preguntándole justamente, ¿no?, por anuncios de Javier Milei en el discurso de Nueva York, él hablaba justamente de esto de la liberación del cepo. ¿Qué significa que la inflación del programa macroeconómico que plantea Javier Milei sea cero de acuerdo a las condiciones para salir del cepo, de acuerdo a lo que él plantea, ¿no? Como para que entienda también la audiencia. Perdón. Sí, lo escuché, porque tengo la tarea por oficio de escuchar cuando anuncia discurso el presidente. Hay parte en que da pobre de usted. ¿Qué va a hacer? Necesidades del oficio. Sí. Pero la verdad, vergüenza ajena. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado los argentinos a tener un personaje de estas características presidiendo la República y haciendo los discursos con chanza y groserías como la que dijo anoche? Ustedes habrán escuchado la grosería que dijo, que es irreproducible, ¿está? Porque realmente, y la audiencia que lo aplaudía, los que estaban por lo menos en la visibilidad de la primera línea lo aplaudían. Dijo de que van a terminar con el cepo cuando la inflación ya sea del 1% mensual, que la estiman a mitad del año que viene. Bueno, esta es la situación a la que nos está acostumbrando el presidente de la República, ¿no? Que tiene algunas cosas que lo hacen
erguirse como campeón de los libertarios o como campeón del anarcocapitalismo, y que ha tenido ahora un reflejo, según él exportó para Milei. Trump es el resultado de su prédica a favor de la libertad y a favor de todo lo que tiene que ver con la política económica anarcocapitalista. Tiene una contradicción, porque él aboga y es partidario de la apertura indiscriminada y de todo lo que tiene que ver con la economía mundial, ¿no? Integrada sin barreras, y Trump va inevitablemente, por lo que se conoce de sus decisiones de fondo, a una política proteccionista en relación a la industria norteamericana, poniendo aranceles para las importaciones de todos los productos que vienen, particularmente de China, de México y del resto del mundo. Contradicciones evidentes con lo que puede ser la política de Trump en relación a lo que está haciendo el gobierno de Milei. No, y aparte hay una contradicción muy evidente ideológica en el que todavía no haya quitado el cepo, teniendo en cuenta que, digamos, para un liberal, el cepo es la madre de todos los problemas, porque no permite comerciar libremente. Ayer lo que el gobierno anticipó es que básicamente, abro comillas, en algún momento del año que viene se va a abrir el cepo cambiario, pero que cuando las condiciones estén dadas. La información que uno tiene es que el gobierno no lo abriría antes de las elecciones legislativas por temor a que eso produzca una corrida cambiaria y un disparo de la inflación. Y que bueno, después de las elecciones, cuando ya haya pasado un poco la espuma, el gobierno ahí liberaría el cepo cambiario. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿usted cree que si se libera el cepo va a venir una nueva corrida devaluatoria, o que las variables como están ahora y la brecha cambiaria que se achicó no permitiría eso? Se produce lo que se conoce en economía como la espiral devaluación precios-salarios. Es decir, producida una devaluación, viene inmediatamente un ajuste de los precios relativos, y tras cartón viene una puja por la distribución del ingreso, donde los gremios tienden a crear una situación de conflicto porque quieren recomponerse en relación al aumento de los precios. Esto es lo que quieren evitar. Esto es la historia económica de la Argentina. Repito, desde el año 58-59, el gobierno de Frondizi en adelante. Como saben de que eso es así, se sientan sobre el tipo de cambio con la pauta del 2% mensual y no mandan modificar esto, así vengan degollando, dirían, ¿no? Los que se acuerdan de aquellos tiempos en donde la presión para la devaluación, que es lo que llevó, por ejemplo, al argentinazo del año 2001, tengan en cuenta que esa devaluación fue del 300%, y durante el año 2000 sería 2, la inflación llegó al 50% en el año, ¿no? Es decir, se devaluó el 300%, la inflación fue del 50% en el año y ya era una barbaridad. Si llegan a hacer una devaluación antes de las elecciones de octubre del año que viene, las pierden. Suponiendo, va a ser una situación de crisis nuevamente del tipo de cambio y una puja por el acomodamiento de los precios relativos que no van a poder controlar. Ya para el mes que viene, para el mes presente, noviembre, hay indicadores de que está en alza el precio de algunos alimentos. Por ejemplo, la última semana de octubre cerró con un 0,5 de inflación en la semana. La primera semana de noviembre ya dio un 0,7. Por lo tanto, el indicador de inflación del mes de noviembre va a ser un poco mayor que el que ha dado en octubre. Y así vamos a seguir en lo que va del resto del año, porque viene el inicio de las vacaciones, ¿no? Viene el gasto en la familia, que siempre se incrementa en el mes de diciembre, y por lo tanto habrá que ver, podremos conversar esto dentro de 15 o 20 días, cómo va a resultar noviembre y cómo va a ser el verano para el tema de la inflación y
la situación social que estamos viviendo, ¿no? A nivel del país. Así es, profe, nosotros dejamos abierta la puerta para volver a dialogar con usted más adelante. Desde ya le agradecemos por su tiempo, por explicarnos, y seguro alguna inquietud va a ir surgiendo con los oyentes y con nosotros a medida que va pasando las semanas, los días, y todavía nos falta un tramo largo para llegar a fin de año. Desde ya agradecer la predisposición de siempre y todos los conocimientos que nos puede brindar usted. Con todo gusto, Carla y Hugo. Muchas Será gracias, hasta Benito. la próxima vez. Un maestro, un abrazo. siempre. Muchísimas Adiós. gracias. Benito Carlos Aramayo, licenciado en Una Economía. clase de economía, realmente tuvimos, Sí. mejor dicho, tuvieron sobre todo también los La iba a decir audiencia. los lectores, los oyentes. Me parece que tocó algunos temas más profundos que el índice en sí, ¿no? Se metió en la realidad de Jujuy, resaltó algo que tiene mucho que ver, y él mismo hizo mención al mensaje que había dado Jorge de Cuyaya, Sí. al peso de las tarifas que en este momento tienen en el hogar. Hoy una familia tiene aproximadamente 15% de su salario para pagar las tarifas en los servicios públicos, mientras que el aumento en los alimentos este mes fue muchísimo menor, fue solamente del 1,7%, 1,4%. Después también dijo esto, ¿no? Que la provincia tiene 200.000 millones, algo así, que lo que dijo. 220.000 millones algo así, en el macro, sí. en el Banco Macro en plazos fijos, y que es plata, digamos, que a la provincia le sobra la plata, que no le falta, y que bueno, que él no sabe esa plata en qué se destina, o por qué no se destina a una mejora de la oferta salarial. Una cosa en la que creo que Benito Aramayo discrepa con los economistas que hicieron público hasta ahora, y entre los que quizás me puedo sumar, una pequeña discrepancia, Benito, la inflación de noviembre sería más baja que la inflación de octubre, Sí. Eso es lo que, bueno, él cree De que va a acuerdo ser, a lo que se sondea. exacto, de acuerdo a lo que se sondea, de acuerdo a que ya estamos en el día 14 a partir de noviembre, es decir, ya se midió la mitad del mes, ya no son intenciones, son realidades. Entonces, aparentemente la inflación de noviembre, según los consultores, rondaría el 5%, para despegar en diciembre, como bien decía Benito Aramayo, por los gastos en turismo, los adelantos de compras de útiles escolares, etcétera, a niveles aproximados del 3,2. Así que, bueno, nada, para conocer un poco los detalles de hecho. Un dato que no dimos, ¿cómo le fue al NOA? El NOA tuvo una inflación del 2,6%, un 0,1% menos que la inflación nacional, y atención, porque hoy a las 16 horas, Sí. 16 horas de IPEC, ese es el horario que anunciás,